les doy la bienvenida. Les doy la bienvenida en esta tarde a la clase número 9 de este curso que hemos denominado Teología y Práctica de la Función Ministerial, y estamos tratando la materia número 9, aspectos sobre plantación de iglesias. Aspectos sobre plantación de iglesias. El gran tema de esta materia es cumpliendo la Gran Comisión. Cumpliendo la Gran Comisión es el tema principal, y evidentemente el cumplimiento de la Gran Comisión tiene que ver con la plantación de iglesias. Así que, sin más introducción, vamos a ir al desarrollo del tema que nos hemos propuesto para esta clase, que en definitiva es continuación de la clase anterior. La clase número 1 llegamos hasta un punto donde vamos a continuar hoy. Estamos tratando el tema de la evangelización de las clases sociales menos alcanzadas, clases sociales menos alcanzadas, y cuando decimos clases sociales menos alcanzadas, obviamente nos estamos refiriendo a empresarios, a comerciantes, a profesionales, que son las clases que menos hemos alcanzado, y hemos explicado algunos de los motivos, pero estamos tratando de avanzar en cuanto a no solamente determinar los motivos por los que no hemos podido alcanzar esas clases sociales altas, sino cómo hacer para efectivamente lograr llegar a ellos y alcanzarlos para el reino de Dios. Así que yo los invito a todos ustedes a continuar, recordar por dónde andábamos. Estábamos hablando de las dificultades, cuatro características importantes de este grupo de personas, y habíamos dicho que la cuarta característica importante de este grupo de personas, estamos hablando empresarios, ya sea comerciantes, industriales, prestadores de servicios, y estamos hablando también de profesionales universitarios. Y habíamos dicho que una de las características de este grupo de personas es la dificultad en admitir que existe alguien que es superior a ellos. Evidentemente son personas de éxito, personas que han logrado éxito en sus actividades, tanto, decíamos, profesionales como empresariales, y eso les da una característica de pensar o prestar atención y no admitir que hay demasiadas personas que sean superiores a ellos. A veces no admiten este complejo de superioridad porque está encubierto, pero siempre está. A veces no está tan encubierto. Entonces, este complejo de superioridad les impide muchas veces recibir consejos de personas no calificadas. Sin embargo, vemos permanentemente que ellos tienen su grupo de asesores, ¿no? Tienen su grupo de asesores, y dentro de ese grupo de asesores encontramos, por ejemplo, abogados, encontramos contadores, encontramos ingenieros, encontramos aún en la faz personal. Vemos que ellos, cuando se sienten mal, consultan a un médico. Entonces, inclusive vemos que muchos son tratados por analistas o por psicoanalistas, y hacen terapias de años con psicoanalistas. Así que entonces uno dice, ¿cómo puede ser que no admitan el consejo de otras personas? Claro, yo les dije recién que muchas veces ellos
no quieren recibir consejos o siempre, no quieren recibir consejos de personas no calificadas, no calificadas. No aceptarían de ninguna manera, por ejemplo, el consejo de un pastor. ¿De qué tipo de pastor? De un pastor no calificado. Así como el abogado está calificado en su profesión, así como el contador está calificado en su profesión, aún el médico o el analista está calificado en su profesión. Ellos admiten el consejo de esas personas idóneas y calificadas en su profesión, pero no admiten el consejo, por ejemplo, de un pastor no calificado. Entonces, recuerden que no es que no admiten el consejo de un pastor, sí admiten el consejo de un pastor, pero tiene que ser calificado, de acuerdo con sus propios parámetros. Y sabemos que la mayoría de los pastores, principalmente de los países no desarrollados, y muchas veces también de los países llamados del primer mundo, no son personas académicamente calificadas. Entonces, vamos a hacer una serie de recomendaciones, vamos a hacer 15, un poco más tal vez, recomendaciones, ya yendo a la faz práctica. Entonces, de las primeras recomendaciones que podemos brindar para lograr una fructífera evangelización, un fructífero discipulado de profesionales y empresarios, vamos a prestar especial atención a la primera, que es la que mencionamos para concluir la clase de la semana anterior. La primera recomendación que le vamos a hacer a los pastores y a los líderes cristianos que tienen como intención evangelizar a este grupo de profesionales y empresarios es capacítese, capacítese, capacítese. Si no han completado sus estudios teológicos, este es el momento de hacerlo. No es lo mismo ser un autodidacta que haber completado los estudios, por ejemplo, en un instituto bíblico o en una universidad teológica. Su conocimiento será diferente, muy diferente. Su autoridad académica va a ser diferente. Y eso se nota, se percibe, principalmente lo perciben las personas con mayor nivel de educación formal. Enseguida se dan cuenta si usted tiene un grado de capacitación adecuado. Estudie, capacítese. Su conocimiento será diferente si se capacita. Y esta gente está acostumbrada a percibir cuando alguien tiene realmente un nivel de capacitación de lo que está hablando. No estamos hablando de que un pastor se tiene que capacitar en medicina, o que un pastor se tiene que capacitar en ingeniería o en abogacía. No, estamos hablando de que se capacite en su función, en su especialidad. Lea libros de historia de la iglesia, lea el diario todos los días, estudie la Biblia sistemáticamente. No solamente temas de la Biblia puntuales para preparar las predicaciones como hacen habitualmente. Tengo que preparar la predicación para el domingo. Entonces leen exclusivamente temas relacionados con la posibilidad de preparar una predicación. No, estudie toda la Biblia, de punta a punta, incluyendo los mapas. Incluyendo los mapas porque le va a dar una ubicación geográfica de lo que está hablando. Inclusive la ubicación geográfica de lo que se está hablando es fundamental, es importante. Entonces, la segunda recomendación que le vamos a hacer es: dirija sus esfuerzos a un grupo con quien usted sea compatible. Dirija sus esfuerzos como pastor, como líder cristiano, a un grupo con el cual usted sea compatible. En este punto nos ha parecido productivo transcribir algunas frases que pertenecen al pastor Rick Warren. Y voy a transcribir y voy a leer literalmente las frases del pastor Rick Warren extraídas de un material, un libro de él que se llama Una iglesia con propósito, cómo crecer sin comprometer el mensaje y la misión, Rick Warren, editorial Vida, año 1998. Y voy a tomar frases de ese libro y espero que les sea enriquecedor como lo fue conmigo. Dice Rick Warren: el concepto de establecer un blanco para el evangelismo se encuentra dentro de la Gran Comisión. El establecer un blanco quiere decir un grupo objetivo. Debemos hacer discípulos a todas las naciones.
La palabra griega taetne, de la cual se deriva la palabra étnico, se refiere literalmente a todos los grupos de personas. Cada uno de estos grupos únicos de personas necesita una estrategia evangelística que comunique el Evangelio en términos que su cultura específica pueda comprender. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Cada grupo único, cada grupo es único de personas, necesita una estrategia evangelística que comunique el Evangelio en términos que su cultura específica pueda comprender. Otra frase del libro de Rick Warren. A ver, cada iglesia está mejor preparada para alcanzar a cierto tipo de personas. Cada iglesia está mejor preparada para alcanzar a cierto tipo de personas, o sea, personas con determinadas características. A su iglesia le resultará mucho más sencillo alcanzar a cierta clase de personas y le costará más alcanzar a otras. Pero hay algunas clases de personas a las que su iglesia nunca alcanzará, porque requieren un estilo de ministerio completamente diferente al que usted ofrece. Entonces, tenga en cuenta eso, porque estamos hablando de alcanzar determinados tipos de grupos de personas. Entonces, piense, el estilo de nuestro ministerio es acorde al grupo de personas, este grupo de personas de que estamos hablando, comerciantes, empresarios, profesionales, es acorde a ese grupo, porque tiene que, nuestra iglesia, y yo no estoy hablando del pastor ni de los líderes, estoy hablando de que todos los miembros de una iglesia son evangelistas, dan testimonio de la palabra y cumplen la gran comisión. Entonces, hay grupos de personas a los que el estilo de nuestra congregación nunca va a poder alcanzar, porque requieren otro tipo de estilo. Otra frase de Rick Warren: las personas a las que su iglesia puede alcanzar mejor son aquellas que concuerdan con la cultura existente en la iglesia. Muy interesante, ¿no? La cultura existente. Y cultura no es solamente educación formal. Cultura es general. General, eso no es educación formal. Cultura son costumbres, son hábitos, son formas, y le digo más. Con la cultura tiene que ver el tema de cómo vestirse. O sea, cultura es hábitos, formas, modos de conducirse, modos de hablar, modos de pararse, modos de sonreír, modos de comunicarse e interactuar unos con otros. Pero fundamentalmente yo les recomiendo que tengan en cuenta que dentro de la cultura también está la manera de vestirse. Entonces, tanto los pastores como líderes de una congregación tienen que aprender a vestirse. Tienen que aprender a vestirse. No están yendo a la cancha de fútbol, no están yendo de picnic, están yendo a la familia de Dios, a la congregación de Dios, y tienen como objetivo el alcanzar a personas. Entonces, depende cómo se vista, también está influyendo en la impresión que causan en las personas que vienen a la congregación. Yo siempre les recomiendo a los pastores y líderes: usen saco. No sé hoy día, en este tiempo que corre, si corbata. Creo que no es procedente, no está acorde a lo que se usa ahora. Pero use buena ropa, buenos zapatos bien lustrados, brillantes, buenos pantalones, buenas camisas, un buen saco. Cómprese 4 o 5 vestuarios, 4 o 5 sacos, 10 camisas, 5 pantalones, 2 o 3 pares de zapatos, y tenga para ir rotando e intercambiando, porque eso es parte de a quién quiero alcanzar. Es parte de a quién quiero alcanzar. Es muy importante eso. La segunda pregunta que debemos hacernos, dice Rick Warren, al pensar a quiénes podemos alcanzar mejor con nuestra iglesia, es: ¿cuál es el origen cultural y la personalidad de los líderes de nuestra iglesia? Es muy importante, cuando
determino el grupo social que quiero alcanzar, que me pregunte no solamente quién soy yo, mi origen cultural, mi personalidad, etcétera, sino del grupo de líderes. ¿Cuál es el origen cultural y la personalidad de los líderes de nuestra iglesia? Las características personales de sus líderes, dice Rick Warren, tienen un enorme impacto en el ministerio de su iglesia. Los líderes tienen mucha influencia. Muchos estudios han demostrado que la razón número uno por la cual una persona elige una iglesia es porque se identifica con su pastor. No lo malinterprete, dice Rick Warren. El pastor no atrae a las personas que visitan la iglesia por primera vez, pero sí es una de las razones principales por las cuales las visitas vuelven o no. Cuando las visitas se identifican con el pastor, es mucho más probable que regresen. Si usted es un pastor, si usted es un líder, debe preguntarse honestamente, ¿qué clase de persona soy? ¿Cuál es mi origen cultural? ¿Con qué clase de personas me relaciono con naturalidad? ¿Y a quiénes me cuesta más comprender? Necesita hacer un análisis franco de quién es usted y de la clase de personas con la que más le gusta relacionarse. Porque a esas personas va a alcanzar. Entonces, de estas palabras del pastor Rick Warren, concluimos con la siguiente frase, que resume todas las anteriores, todas las frases que hemos transcriptos de él. Siendo líder, atraerá a las personas como usted, no a quien quiera. Siendo líder, siendo pastor, siendo líder, siendo siervo en una congregación, usted va a atraer a las personas como usted, a las personas que sean como usted, no a las personas que usted quiera. Muy interesante esta conclusión del pastor Rick Warren. Tercer consejo, prepare un mensaje para transmitir el evangelio de una manera consistente e inteligente. A ver, ¿cómo voy a predicar? Conozco muchísimos pastores que ni siquiera preparan la predicación. Algunos toman un texto y van con un texto a predicar, con un texto bíblico, y de ahí arman espontáneamente, improvisan, diría yo, una predicación. Pero no todos preparan una predicación. Estos tampoco, con un solo texto no es preparar una predicación. Predicar el Evangelio es algo sagrado, les diría yo. Es la gran comisión que nos dejó nuestro Santo Maestro, nuestro Redentor Jesucristo. Entonces, prepare un mensaje para transmitir el Evangelio de una manera consistente e inteligente. Consistente e inteligente. Hay sabiduría en el Evangelio. Usted no puede bajarle la sabiduría al Evangelio. No puede minimizar la sabiduría que contiene el Evangelio. Por lo tanto, tiene que ser consecuente con la palabra de Dios, con el Evangelio de Jesucristo. Tiene que preparar una manera de transmitirlo que sea consecuente, que sea consistente e inteligente. Dice la Escritura en Colosenses 1, 27 y 28. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, mire de qué estamos hablando del Evangelio, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 2, versículos 2 y 3. A ver, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y a usted le parece que no hay que preparar la presentación del Evangelio? ¿Que no hay que estudiar y estar una semana entera estudiando y preparando la presentación del Evangelio para las personas? Cuando dice la Escritura que están escondidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.
Yo les recomiendo que prepare la predicación del Evangelio, dedique tiempo y hágalo con sabiduría, con inteligencia. Use esa sabiduría, úsela. La sabiduría del Evangelio, la sabiduría de las Escrituras, la sabiduría de la palabra de Dios. Úsela. No menosprecie la grandeza del mensaje del Evangelio. No lo convierta en meras supersticiones religiosas sin fundamento. Eso no es Evangelio. Esas supersticiones religiosas que solamente logran mantener entretenidas a un grupo de personas crédulas, esperanzadas en obtener milagros del Dios genio de la lámpara de Aladino, predicado a través del Evangelio de las ofertas. Dios te quiere dar, te quiere bendecir, te quiere prosperar, te quiere sanar. ¿De dónde sacaron eso? Observe la profundidad del propósito de la oración del apóstol Pablo. Miren la profundidad de la oración del apóstol Pablo y miren cuál era el propósito de esa oración. Y le voy a decir dónde está esto, déjenme ver. Esto está en Efesios 1 del 16 al 23, miren. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. ¿Escuchó? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy importante que entendamos esto. El cuarto consejo que le vamos a dar es: prepare la ocasión, el entorno y el ambiente. ¿Quiere evangelizar a alguien? Ahora estamos hablando de comerciantes, empresarios, profesionales, pero esto es aplicable a cualquier grupo, a cualquier persona que queremos evangelizar. Identifiquemos de qué grupo es, a qué grupo pertenece. ¿Qué es? Un obrero de la construcción, es un profesor de la escuela secundaria, es un maestro de la primaria, es un profesional, es un médico, es un ingeniero, tiene una empresa constructora, es un herrero. Identifiquemos y preparemos la ocasión, el entorno y el ambiente. Ocasión, tiempo. Entorno, ámbito. Y ambiente es el aire que se respira, el ánimo que se respira. Entonces, Lucas 21:13 dice: y esto será ocasión para dar testimonio. Lucas 21:13. Si su meta es alcanzar a profesionales y empresarios, entonces prepare un ambiente adecuado para lograr que vengan, en primer lugar que vengan, y que luego regresen una vez que han venido por primera vez. Prepare el lugar de una manera sobria y elegante, que la música no sea estridente ni desafinada. Eso a cualquier persona que tiene un poco de nivel cultural le hace mal, le hace literalmente mal. Que no lo estén cargoseando, miren, escuche esto, que no lo estén cargoseando permanentemente con frases del tipo: sos un campeón, sos un vencedor, estás bendecido, te amo, o cosas por el estilo, pronunciadas por el hermano del asiento de al lado, que no lo vio nunca antes en toda su vida. Y le dice: sos un campeón, un bendecido, un vencedor, te amo. Y el tipo que tiene un nivel intelectual y un nivel profesional, lo mira al que está al lado que le dice te amo y no sé lo que piensa. Usted saque su conclusión, lo que puede llegar a pensar. Procure que las personas que reciben y dan la bienvenida, por ejemplo, estén bien presentadas,
y sean corteses y respetuosos. ¿Qué estoy diciendo? Que las personas que van a recibir de la recepción de la gente, que los van a acomodar, le van a dar la bienvenida, que estén bien presentadas, bien vestidos, con buena ropa, sean corteses, sean respetuosos. Te dice, la ropa no tiene nada que ver, la ropa es fundamental, la vestimenta es fundamental. Si yo soy un profesional, un empresario, no quiero ir a un lugar inadecuado. Le voy a hacer dos palabras del lenguaje cotidiano. Trucho, berreta, no quiero. Quiero que me reciba personas bien vestidas, bien presentadas, con amabilidad, que me conduzca con cortesía y que el pastor y los líderes también sean personas bien presentadas y que dé gusto estar allí por el ambiente. El ambiente es muy importante. En quinto lugar, quinto consejo, muchas veces estratégicamente no es lo más oportuno invitar por primera vez a esas personas a alguna reunión a realizarse en el templo donde se reúne la congregación, esas reuniones generales abiertas al público, debido a la resistencia que tienen en la actualidad las personas para asistir a los templos. A veces son muy útiles actividades realizadas en algún otro lugar, en un salón de reuniones, en una confitería, un restaurante, un salón de un hotel, en alguna casa de otro profesional, de otro empresario, que ya se esté congregando con nosotros. No se debe prescindir de elaborar estrategias inteligentes y productivas. Decía el apóstol Pablo, espere que le diga dónde, en 1 Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Por lo tanto, libere su creatividad y vaya en la búsqueda que le permita alcanzar con sabiduría también a ese grupo social, pues Jesús quiere que todos procedan al arrepentimiento, tal como lo dice 2 Pedro 3:9. Sexto consejo, organice conferencias sobre temas de interés del grupo al que va dirigida y que usted desea alcanzar. Si es un grupo de industriales, ya sabe de qué es la conferencia. Si es de comerciantes, ya sabe de qué es la conferencia. Una vez se hizo una conferencia evangelística para dueños de radio o medios de comunicación en Cosquín, en un hotel, y me pareció una genialidad. Organice conferencias que sean del grupo de interés, del grupo al que usted quiere alcanzar. Traiga oradores especializados y dentro de lo posible reconocidos dentro de la especialidad de que se va a dar la conferencia. Deje un mensaje claro del Evangelio sin utilizar palabras religiosas propias de la jerga cristiana, tales como dirigirse a la audiencia como hermanos. No le diga hermanos, no son hermanos. No use la palabra hermanos, no pregunte a cada rato amén, amén, o intercalar aleluyas al final de cada frase que nos salió inspirada de una manera especial. Recuerde que la primera impresión es muy importante. Me encantó una conferencia que se dio en un hotel acá en Córdoba, que vino un economista reconocido que ha estado en el gobierno y escribe mucho, de Buenos Aires, y les aseguro que el salón del hotel estaba lleno. Y encima hubo que pagar la conferencia y estaba repleto. Y él habló de economía, habrá hablado una hora de economía y después dejó un mensaje evangelístico. Fue brillante porque tuvo una convocatoria muy especial, fue muchísima gente. Séptimo consejo,
combine con el profesional y yo empresario que viene por primera vez una reunión personal entre usted y él un día en la semana. Vino por primera vez, usted lo va a saludar de manera especial, le va a dar la mano, lo va a saludar, le va a dar la bienvenida. En el momento que termine la reunión, lo va a saludar con cortesía, con amabilidad, o cuando vino, si vino temprano, también, y cuando termine la reunión también lo va a saludar, y sería muy conveniente que pueda combinar con él una entrevista, una reunión personal entre usted y él en un día de la semana. ¿Qué consejos le doy para esa reunión? En primer lugar, ajuste su horario a las posibilidades de él. No las posibilidades de él a su horario a las posibilidades de él. En segundo lugar, en esta reunión no se meta en sus negocios, no se ponga a opinar de sus negocios. En tercer lugar, demuestre un genuino interés en él y también en sus familias. No en su negocio, en él, en la persona y en su familia. En tercer lugar, ofrézcale asistencia espiritual para él y para su familia. No se olvide que usted es un pastor. No es un economista, no es un industrial, no es nada, es un pastor. Entonces, póngase a su disposición para cualquier tipo de asistencia espiritual, tanto para él como para su familia. Otro punto es, limítese a aconsejar solamente sobre la base de las Sagradas Escrituras. Solamente consejos sobre la base de las Sagradas Escrituras. Eso no solamente es válido para los empresarios, es válido para todas las personas con las que nos reunamos. Sin meterse a tomar decisiones por la persona, ni meterse en temas que excedan su función de consejero bíblico. Usted es pastor, no es médico, ni psicólogo, ni economista, ni abogado, ni contador. La otra cosa es, no comience a opinar sobre cosas sobre las cuales el profesional o empresario no le ha pedido consejo. No se ponga a opinar sobre cosas que no le pidieron consejo. Esto es válido también para su relación pastoral con todas las otras personas, no solamente los profesionales y empresarios. En octavo lugar, octavo consejo es, trate de identificar al hermano que invitó al profesional. ¿Cuál es el hermano que lo trajo? Que trajo al profesional o empresario a participar de la reunión. Y obtenga, antes de ir a reunirse con él, mayor información acerca de esta persona que ha venido por primera vez. Como así también su número de teléfono, su domicilio, y hágale llegar una respetuosa carta de bienvenida. Muy importante esto, ¿eh? Hay que tener una carta de bienvenida para las personas que vienen por primera vez. Y hacérsela llegar. Te dice, ¿por correo? No necesariamente. Puede un hermano llevarle el sobre con la carta de bienvenida a la casa, al domicilio. Entonces, una carta de bienvenida a la persona. En noveno lugar, lo más pronto posible trate de involucrar a la persona en alguna actividad que lo relacione dentro de la iglesia. Algo. Procurando integrarlo a un grupo de sus pares. No lo meta en un grupo donde sea incompatible. Esa actividad puede ser algún tipo de reunión de discipulado con pares, es decir, con otros profesionales u otros empresarios, donde aprenda los principios de la fe cristiana, presentado de una manera sencilla, pero contundente, con una sólida fundamentación en la palabra de Dios. Se debe procurar formar el carácter de Cristo en cada discípulo, ya sea profesional, empresario o realizador de cualquier otra actividad, o sea que eso es así y el discipulado es para eso, para formar el carácter de Cristo en la persona que ha nacido de nuevo. Por lo general, entonces, estas personas tienen confundido el orden de prioridades. Eso es, el 90 y pico % de los casos tienen confundido el orden de prioridades. Tienen su orden de prioridades pata para arriba. Primero el negocio, después la familia, y primero el negocio y Dios a veces ni aparece. Entonces, estas personas por lo general tienen confundido el orden de prioridades y llevarlos a ajustar ese orden de prioridades al Evangelio del Reino es un desafío válido y muy útil para ellos, porque les va a poner su vida, sus pensamientos, sus emociones en orden.
En 10º lugar, prepare reuniones, este es el 10º consejo, prepare reuniones en los cuales los profesionales y empresarios ganen a otros profesionales y empresarios. Haga reuniones especiales para profesionales y empresarios, donde ellos mismos traigan otros pares, otros profesionales y empresarios. La comunicación del Evangelio fluirá más natural y espontáneamente en el lenguaje adecuado, direccionado a los aspectos específicos de las necesidades de estas personas, y ya lo hemos estudiado en la clase anterior, cuáles son los aspectos específicos de las necesidades de estas personas. Por otro lado, es buena idea que los profesionales y empresarios sirvan al Señor ganando a sus pares a través de actividades específicas. Consejo número 11. Resulta muy útil preguntar a esta persona o a estas personas acerca de cuáles son sus temas de interés. ¿Cuáles son sus temas de interés? Sobre los que desearía encontrar respuestas en la Biblia. ¿Cuáles son sus temas de interés? Sobre los cuales desearía encontrar respuestas en la Santa Biblia. No se meta en temas de economía, de negocio, de industria, de comercio, no. En la Biblia, ¿cuáles son sus temas? ¿Qué le gustaría saber de la palabra de Dios? Asesórese y prepare enseñanzas con sólidos fundamentos bíblicos. No olvide que la Biblia es el manual del fabricante para que todo ser humano alcance su total y completa realización y alcance vida eterna. El consejo número 12. No le pida dinero. A ver, consejo número 12, lo voy a repetir. No les pida dinero, ni le demuestre que sus contribuciones serán importantes para usted o la iglesia local. No les demuestre que su contribución va a ser importante en dinero. No le pida dinero. La predicación acerca de la ley del diezmo del Antiguo Testamento ha ahuyentado más personas de nuestras congregaciones que cualquier otra cosa. La mayoría de los profesionales y los empresarios son muy generosos a la hora de dar, son muy generosos, pero no se dejan presionar por nada ni por nadie, ni tampoco se dejan convencer con argumentos infantiles y fuera de contexto, más cargados de superstición religiosa que de fundamentos bíblicos. No lo van a convencer de esa manera. Ni a estas personas ni a ninguna otra persona les gusta sentirse usados. Sin embargo, las personas de menores recursos son más propensas a tolerarlo, toleran ser usados, en la esperanza de recibir la cosecha prometida probablemente, pero los profesionales y empresarios sienten especial rechazo a ser usados, y mucho más cuando se lo hace intentando manipular sus emociones. No va a manipular las emociones de ningún empresario exitoso y de ningún profesional universitario. Es imposible. Tiene el cerebro desarrollado y tiene anticuerpos contra las manipulaciones y las falsas promesas. Así que eso es muy importante. No les pida dinero. Resulta muy grave cuando una persona que nos visita llega a la conclusión de que el pastor principal y el resto del liderazgo están más interesados en su dinero que en él mismo. Ahí tenemos un problema. Consejo número 13. Consejo número 13. Procure edificar una congregación donde la demostración de afecto sea lo más natural. Una congregación donde la demostración de afecto sea lo más natural. Es muy importante que la persona que asiste por primera vez encuentre un ambiente amigable. Evite que en la iglesia se formen grupos cerrados de personas que por su amistad, por su afinidad, procuran estar juntos al cierre de cada reunión. ¿Vieron? Que al final de la reunión, por grupos de afinidad, se juntan acá, los jóvenes se junta otro grupo acá, se junta otro grupo allá, y el pobre desgraciado que vino por primera vez, encima que estaba medio perdido se siente observado
resulta que ahora se siente inadecuado, fuera del contexto, fuera de los grupos que se cierran. Está bien que las personas quieran estar juntos, que los hermanos quieren estar juntos por grupo de amistad o afinidad, está bien, pero este no es el momento de hacerlo. Está bien que lo hagan, pero este no es el momento. Y que excluyen naturalmente a todo desconocido que no puede participar de sus comentarios y de sus bromas. Claro, ellos se conocen y hacen comentarios y hacen bromas que ellos entienden, y el pobre desconocido está ajeno a ni siquiera entender esas cosas. Dice Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Consejo número 14. Procure que las personas de su congregación sean respetuosos con la gente que viene por primera vez. Procure que las personas de su congregación sean respetuosos con la gente que viene por primera vez. Enséñele que no deben tutear a las personas adultas. No deben tutear a las personas adultas, pues tal vez ellos, estas personas que vienen, no estén acostumbrados a que se los trate de esta manera casi irrespetuosa o familiar. Es preferible que la misma persona sea quien indique que no le molesta ser tratado de una manera más informal. Es preferible que la persona sea quien indique a hacerlo de entrada y herir en ellos cierta susceptibilidad por estar acostumbrado a que se los trate con mayor respeto y con mayor formalidad. No pierda la formalidad. Consejo número 15. No sacrifique nunca la verdad del Evangelio para conformar a las personas con tal de retenerlas. La verdad del Evangelio es la verdad del Evangelio, y no la sacrificamos para retener a nadie. El Evangelio es sabiduría de Dios y es muy superior a las pretensiones de cualquier persona. Aunque la misma sea el mejor profesional o el empresario más exitoso, no importa, el Evangelio es el Evangelio. Dios es mayor que cualquier exitoso. 1 Corintios 2, 6 al 8. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. Los principales del mundo perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Recomendación número 16, y es la última, vamos a dar 16 nada más. No olvidar que la gente va a acudir al lugar en donde se satisfagan sus necesidades. Esto es un principio que siguió al pie de la letra nuestro Santo Maestro Jesucristo. Al pie de la letra. Sabía que la gente va a acudir al lugar en donde se satisfagan sus necesidades. Por este motivo estamos escribiendo este material, como un primer análisis e investigación acerca de cuáles son las necesidades específicas de los profesionales, las necesidades específicas de los empresarios, en la plena seguridad de que en Jesucristo no hay necesidad que no pueda ser satisfecha. En Jesucristo no hay necesidad ni de empresario, ni de profesional, ni del premio Nobel, de lo que usted quiera, que no pueda satisfacerse en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Dios en su palabra tiene la respuesta a todas las necesidades de todos los grupos que integran la sociedad. Nosotros, como sus embajadores y mensajeros, debemos interiorizarnos de la respuesta que el Señor tiene para cada necesidad del grupo que procuramos alcanzar para Cristo. Este grupo, aquel grupo, aquel grupo. ¿Cuáles son sus necesidades específicas? Estudiémoslo, porque en Cristo está la respuesta para la necesidad de todos los grupos sociales. Vamos a ver en las Sagradas Escrituras algunas cosas. Vamos a ver el principio bíblico en Filipenses 1, del 12 al 14. Este texto que vamos a usar ahora por un momento lo extrajimos, está extraído del taller número 11, primer Congreso Mundial de las Asambleas de Hermanos, expositor Abel Guillermo Di Gilio,
Ocupación, el director de negocios, división farmacéutica, laboratorio Parque Davis, Argentina, lugar de residencia, República Argentina, el nombre de la esposa, de los hijos, etc. Usted lo tiene ahí en su material de estudio. Vamos a usar un poquito el material de este hombre, de este especialista. ¿Cuál es el principio bíblico que él enuncia? Filipenses 1, del 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo había encontrado el propósito por el cual había sido alcanzado por el Señor. Pablo era consciente del progreso del Evangelio como consecuencia de sus padecimientos. Su vida y testimonio había trascendido los muros y rejas de la prisión donde estaba preso. Entonces, su ejemplo animaba a otros hermanos a llevar el glorioso mensaje a los perdidos. ¿Podemos tener en el mundo profesional y de hombres de negocios hombres con las características de Pablo? La respuesta definitiva es sí podemos. Nuestra vida y testimonio deben trascender los muros de nuestra oficina, de nuestro estudio, de nuestro consultorio, de nuestra fábrica, de nuestro hospital o donde quiera que estemos ejerciendo nuestra profesión. Debe trascender. Esos lugares son nuestro campo misionero. Cualquier lugar donde estemos ejerciendo nuestra función empresaria o profesional es nuestro campo misionero. Tendremos que redimir el tiempo y aprovechar la oportunidad por la cual Dios nos ha permitido desarrollar una determinada profesión o actividad. Para ello será necesario trabajar sobre 3 áreas básicas que denomino a manera de ilustración de la siguiente manera. Primera área, arar. Segunda, sembrar, y tercera, cosechar. Primera, arar, o sea, preparar el terreno. Segunda, sembrar, plantar la semilla. Y tercera, cosechar, recoger el fruto de la siembra. Voy a referirme brevemente a cada uno de estos 3 aspectos. Arar, dijimos, preparar el terreno. En esta parte del proceso queremos focalizar el énfasis en crear relaciones con el incrédulo. Escuche lo que estoy diciendo. Crear relaciones con el incrédulo. Hacemos hincapié en puntos de encuentro, similitudes, gustos comunes, más que en las diferencias. Significa retirar los obstáculos, retirar los escollos que pueden impedir una comunicación efectiva. La segunda es sembrar. Sembrar es plantar la semilla. Muy bien. En este punto el énfasis debe centrarse en una identificación respecto a cómo piensa y razona nuestra audiencia. Si no, no vamos a llegar nunca con el Evangelio. Cómo piensa y cómo razona nuestra audiencia. Y una presentación clara que facilite la comprensión del Evangelio, hablar directamente al corazón. Un hombre de negocios está entrenado para evaluar el entorno, para descubrir las oportunidades y evaluar los beneficios. Quédese tranquilo. Siendo estos los principios que mueven su accionar en la vida, ¿cuál es? Evaluar el entorno, descubrir las oportunidades y evaluar los beneficios. Estos son los principios que mueven su accionar en la vida. Una de las herramientas más poderosas, por lo tanto, es un testimonio que exprese la realidad y los peligros del mundo en que vivimos, centrado en lo que Cristo significa en nuestra vida profesional. Testimonio de lo que Cristo es en nuestra vida, de lo que Cristo es en nuestro pensamiento, en nuestro sentimiento, en nuestra familia, en nuestro negocio, en nuestra empresa, en nuestro futuro, en nuestra profesión. Un Salvador eterno, un consejero en las decisiones, esto es Cristo. Un consolador en las dificultades, un inspirador en el desafío de vivir una vida íntegra de la cual nunca tengamos que avergonzarnos. En síntesis, la forma testimonial en la que más recomiendo para este tipo de audiencia es esta. Es la forma testimonial, dar testimonio. El testimonio es irrefutable para cualquiera, principalmente para esta gente muy pensante. El testimonio
por más pensante que sea, es irrefutable. Hay diversos métodos muy efectivos. Clubes de matrimonio, reuniones de hombres, encuentros especiales, comida, encuentros deportivos, lo que usted quiera. La tercera es cosechar, recoger el fruto de la siembra. Siempre debemos apelar a la voluntad buscando una decisión de nuestra audiencia objetiva. Una decisión objetiva de la audiencia objetivo, de la audiencia a la que estamos focalizándonos. Los hombres de negocios estamos acostumbrados a ello, a ser objetivos, nada de divagación, nada de subjetividades, objetividad total. Finalmente, es clave el seguimiento mediante el ofrecimiento de estudios personales, si hace falta, con otros profesionales, que es un discipulado para profesionales. No personales, quiero decir, no pastor a domicilio. Estoy diciendo discipulado para profesionales, para pares, para gente con el mismo nivel cultural, intelectual o de desarrollo de actividades. El obsequio, por ejemplo, de una copia grabada de un testimonio. El pastor Enzo me hizo comprar una vez, no sé, 20 pendrive, creo que eran 20, 30, 50 pendrive, donde grabamos allí videos del pastor Enzo, videos del pastor Nico, videos del pastor David Serafini, algún video mío también, y fue para obsequiar. Bueno, los obsequiamos. Deberíamos tener eso para determinados grupos con grabaciones específicas que puedan ser de testimonio, o por lo menos darle un papelito con el link de donde pueden obtener estudios que le puedan llegar a ser útiles. O algún libro, tener algún libro para regalar, algún libro escrito por un profesional, permiten un segundo encuentro en el cual podemos evaluar la temperatura espiritual y el grado de aceptación del mensaje. El mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje, esto que les voy a decir a continuación, les voy a decir cuál es la bibliografía. Es una monografía extraída de monografías.com, el trabajo 69. Y de ahí he sacado lo que les voy a mencionar a continuación. El mensaje. El mensaje. Cuando evangelizamos a los profesionales, partimos de los siguientes presupuestos, cosas que presuponemos. Primero, debe medirse cuidadosamente la forma de presentación del mensaje, sobre la base de que el nivel académico del interlocutor es mayor. Tenemos que transmitir el mensaje en ese nivel académico. En segundo lugar, quien comparte el mensaje debe estar al tanto de la actualidad. Recuerde que es probable que el profesional dirija la conversación a algún tema de actualidad y no podemos estar ignorándolo. Por eso yo les digo, lean los diarios todos los días. Y en tercer lugar, utilice muy bien el tiempo. Generalmente los profesionales acusan no disponer de mucho espacio para atendernos. Siempre tienen el tiempo limitado, siempre tienen reuniones, siempre tienen actividades. Entonces utilice muy bien el tiempo. Y en cuarto lugar, aproveche ilustraciones de hombres o mujeres que siendo profesionales han conocido el Evangelio y han experimentado un cambio. Tenemos empresarios acá en nuestra provincia, cristianos exitosos, profesionales exitosos. Entonces, usemos ejemplos de estas personas, profesionales y empresarios, para demostrar que el Evangelio es útil para cambiar y para mejorar y para ordenar la vida y para traer vida a cualquier persona. En primer lugar, entonces, elementos a considerar. En el proceso de evangelizar debemos brindar especial cuidado a los profesionales y a los empresarios, y la primera recomendación es que se vaya a su oficina, previo contacto y su invitación, obviamente,
para compartirles el mensaje. De esta manera se les brindará comodidad. Yo recuerdo haber evangelizado unos cuantos profesionales y empresarios en mi propia oficina, en mi propio estudio contable en Buenos Aires, a varios. Inclusive cuando era asesor de la Cámara Empresaria de Vicente López, en la provincia de Buenos Aires, ahí también tuve la oportunidad de a los empresarios que venían a pedir algún tipo de asesoramiento, presentarles el Evangelio y que hayan recibido a Jesucristo en su corazón y hayan nacido de nuevo. Entonces, ¿cuáles son los consejos para esto? En primer lugar, que enfatice en el hecho de que Jesucristo trae propósito a la vida. Jesucristo trae propósito a la vida con un norte. Tiene propósito y sentido para vivirla. Recuerde que en el ámbito profesional muchos expresan una sensación permanente de vacío, que el dinero no puede llenar. En segundo lugar, las dificultades ayudan a crecer, dado que el cúmulo de dificultades de los profesionales, tan como lo evidencian encuestas, el cúmulo de dificultades que ellos enfrentan es alto. Entonces es importante orientarles sobre la importancia que en las dificultades crecemos, si estamos en el plan de Dios. Acuérdense de Romanos 8:28. Ellos afrontan y enfrentan dificultades permanentemente, todos los días. Entonces, un buen mensaje es que en las dificultades crecemos siempre y cuando estemos en el plan de Dios. En tercer lugar, que hay salida al laberinto. Salida del laberinto. Frente a situaciones que los profesionales llegan a considerar insostenibles, es importante enfatizar que sí hay salida del laberinto y que esa salida del laberinto está en Jesucristo el Señor. Juan 14:6. En cuarto lugar, en Dios encontramos la paz. En Dios encontramos la paz. Una estrategia eficaz frente al profesional en estado de crisis es recabar en una realidad, y es que en Jesucristo y en el Evangelio encontramos paz. Muchas veces ellos sufren la falta de paz. La otra cosa es que los errores del pasado quedaron en el pasado. Los errores del pasado quedaron en el pasado. Quien no tiene a Cristo Jesús en su corazón y considera que sus errores son demasiado grandes como para ser perdonados, debe recibir por la palabra de Dios un mensaje tranquilizador que le muestre que el Señor perdona nuestras fallas y una vez que recibimos el perdón, no se acuerda más. Los errores quedaron en el pasado. Y les menciono otro punto más. Es imprescindible recibir a Jesucristo en el corazón. Este es el punto más importante, el punto más clave, el punto fundamental. Es imprescindible recibir a Jesucristo en el corazón. Es importante direccionar la conversación hacia la necesidad de aceptar a Jesucristo en el corazón como único, como suficiente, Señor, Salvador. En caso de que la persona se muestre renuente, esquivo, se le deja el mensaje y lo más aconsejable es recomendarlo con literatura. A ver, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo que no se debe insistir. Nuestra función no es insistir, nuestra función es sembrar la palabra. Es sembrar la palabra. Pero es necesario que esa palabra sea sembrada adecuadamente. El que tiene al Hijo, tiene la vida, dice la Biblia. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Por lo tanto, es necesario que la persona reciba al Hijo de Dios, que reciba a Jesucristo en su corazón, lo cual implica, lisa y llanamente, recibir su mensaje. ¿Qué es recibir a Jesucristo en el corazón? Recibir su mensaje. Él es
La palabra de Dios es la Biblia, es la Torá hecha carne, es el Logos hecho carne. Por lo tanto, recibir a Jesucristo en el corazón es recibir la palabra de Dios en el corazón, pero también es recibir el perdón, es recibir la expiación, es recibir la salvación, es recibir el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, en la cual Él derramó su preciosa sangre para expiar todos nuestros pecados. Así que vamos a recibir el perdón, en primer lugar el perdón de todos nuestros pecados, de nuestras fallas, nuestros errores del pasado, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados por el sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz, su sangre derramada, pero también lo vamos a recibir como maestro, lo vamos a recibir como la palabra de Dios hecha carne, la cual nos va a enseñar una nueva manera de vivir. Y no vamos a insistir, pero sí le vamos a presentar el Evangelio tal como es. Dice la Escritura que después que Juan fue encarcelado, vino Jesucristo, Jesús de Nazaret, Yeshua, predicando el Evangelio, diciendo, el tiempo se ha cumplido. Usted lo encuentra en su Biblia, busque este mensaje. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces ese es nuestro mensaje. Ese es nuestro mensaje. Nuestro mensaje es arrepentíos, significa retornar, retornar a la casa del Padre. Significa retornar a la casa del Padre, venir a la casa del Padre dispuesto a obedecer al Padre. Por eso les decía que hay que recibir a Jesucristo como la Torá hecha carne, como la palabra de Dios, como el Evangelio, como la Biblia hecha carne. Eso implica arrepentimiento. Me arrepiento de todo lo malo que hice por ignorancia, la mayoría de las veces por ignorancia del propósito de Dios, ignorancia de la palabra de Dios, pero ahora voy a la palabra de Dios. Ese arrepentimiento me lleva a la palabra de Dios, lo cual implica un discipulado para conocer la palabra de Dios y empezar a caminar de acuerdo con esas instrucciones de Dios. Y creer en el Evangelio, creer significa una fe genuina, bíblica, que es una fe en quien ha derramado su sangre para perdonar mis pecados, pero que me lleva a un compromiso con el que me amó de tal manera que dio su vida para salvarme, que derramó su vida en la cruz, que derramó su sangre, lo cual representa la vida, en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esa fe que se requiere es una fe que no se basa solamente en creencia, es creer también, pero que también implica una lealtad, un compromiso de fidelidad con aquel que me amó de tal manera que derramó su vida en la cruz del Calvario para salvarme. Siempre decimos que recomendamos, por supuesto, recomendamos que le demos algo. El empresario, el profesional está acostumbrado a leer, a escuchar, tiene una disciplina con el estudio, tiene una disciplina con la capacitación. Siempre está buscando cosas nuevas, que le traigan nuevas oportunidades. Entonces, sería muy importante que lo que hagamos también sea dejarles algo para que lean, algo para que estudien, algo para que entiendan más profundamente el Evangelio que le acabamos de presentar. Entonces, es muy importante que entendamos esto. Es muy importante que entendamos esto y que le llevemos este mensaje claro al empresario, al profesional, al comerciante, y que le dejemos algo para hacer, algo para ver. Siempre le vamos a decir que queremos, al comerciante, al profesional se dice, queremos el feedback. El feedback
Fide, alimentación, y back es para atrás, o sea, la retroalimentación. Pero a ellos les gusta hablar con palabras inglesas, si queremos el feedback, queremos la retroalimentación, queremos saber cuando hayas leído estas hojas que te dejo, o hayas visto este video cuyo link te estoy dejando, que me digas qué te pareció, que me digas qué te pareció. Y eso nos abre la puerta para seguir sembrando las Sagradas Escrituras. Me gustaría, para terminar esta clase, hablarles de cuáles son algunas de las condiciones que nosotros tenemos que reunir para realmente hacer este trabajo, para ser pastores, líderes y servidores de la iglesia. La primera es que debemos ser capaces de hacer sacrificios. Debemos ser capaces de hacer sacrificios. Te dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque nuestro Santo Maestro, nuestro Redentor, el Hijo del Dios viviente, hizo sacrificios. Y nosotros debemos, si queremos ser como Él, ser discípulos de Él, hacer las mismas cosas que hizo Él, tenemos que ser capaces de hacer lo que Él hizo. Entonces, para eso les propongo la lectura de Efesios 4, 10 al 16. Dice, el que descendió, o sea, Jesucristo, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vemos en la Biblia que hay dos tipos de dones. Vemos que están los dones espirituales y los dones para evangelizar y capacitar a otros para la obra del ministerio. Dos tipos de dones. Los dones espirituales los encontramos en 1 Corintios capítulo 12, más otros lugares, pero básicamente, para que usted tenga una referencia, 1 Corintios capítulo 12. Y también tenemos los otros dones, los dones que son para capacitar a otros, para evangelizar y capacitar a otros para la obra del ministerio. Para evangelizar y capacitar a otros para la obra del ministerio. Déjeme que anote lo que les estoy diciendo. Porque su libro no dice esto. Le estoy agregando para evangelizar y capacitar a otros para la obra del ministerio. Y son los que acabamos de leer. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos los dones son para edificación del cuerpo. Pero estos que estamos mencionando ahora son los dones de los edificadores. Entonces, todos los miembros del cuerpo son sacerdotes en ejercicio, por lo tanto todos tienen dones espirituales, según lo establece 1 Corintios 12. Pero estos 4 dones especiales, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, son asignados solamente a personas especiales. Y yo lo que estoy hablando es para personas especiales. Ya sea que usted sea una persona que evangeliza o una persona que edifica, que evangeliza o discipula. No importa que usted sea una persona que evangeliza o discipula, estoy hablándole a usted. Usted tiene estos dones especiales, no son cualquier cosa. Son los dones que tenía Jesucristo, algunos de los dones que tenía Él y ejercía Él durante su ministerio y que se los está delegando a usted. El de evangelizar en este caso y el de discipular. Y esos son asignados por Jesucristo a personas especiales porque no cualquiera puede sobrellevar estos dones. Estos dones son los que están en la vidriera, son los más expuestos y los más atacados por Satanás. Pues son dones de liderazgo, son dones de ir al frente,
Son dones de mucha exposición, dones de mucho riesgo. Los portadores de estos dones deben estar dispuestos a recibir críticas, a recibir oposición, a sufrir fracasos, a derramar lágrimas. En definitiva, deben ser hombres disciplinados para trabajar, capacitados para perseverar a cualquier precio y estar dispuestos siempre a perder. Me encanta Apocalipsis 3, 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Quiere decir que estas personas no sirven para estos dones. No sirven para estos dones. Dijimos que deben tener estas condiciones. Disciplinados para trabajar, capacitados para perseverar a cualquier precio y estar dispuesto a perder. Disciplinados para trabajar. Acuérdense de cuando Elías llama a Eliseo. Primera Reyes, capítulo 19. Lo encuentra a Eliseo detrás de 12 yuntas de bueyes, iban adelante de él y él llevaba la última. Y me interesa que usted entienda esto. Primera Reyes, capítulo 19, léalo después. Realmente es impresionante ver que Elías necesitaba un sucesor como siervo de Dios. Él era un profeta, necesitaba alguien que lo sucediera como profeta, que continuara su ministerio como profeta, como portavoz de Dios. Y cualquiera diría, tendría que haber ido a una escuela de profetas, tendría que haber ido a un instituto bíblico, a una facultad bíblica, a una universidad bíblica, a un seminario. No fue a ninguno de esos lugares, fue al campo donde había gente trabajando, Y vio un montón de gente trabajando, 12 yuntas de bueyes con sus respectivos trabajadores. Y la última yunta de bueyes, que comía toda la tierra de todos los anteriores, iba Eliseo con esa última yunta de bueyes. Y dice la Escritura que en el versículo 19, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas de bueyes delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Disciplinado para trabajar. La segunda cosa que dijimos es capacitados para perseverar. Y me gusta también en el ejemplo de Eliseo, le voy a decir el capítulo por lo menos, Segunda Reyes, capítulo 2. Segunda Reyes, capítulo 2. Dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, versículo 9, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho. Y les aseguro que eso era una palabra para Eliseo. ¿Por qué? Porque si usted lee antes, no después de esta palabra, antes de eso, lo va a ver a Eliseo acompañando a Elías a todos los lugares donde Elías fue, siendo que Elías a cada lugar donde iba le decía que se quede donde estaba. Que se quede donde estaba, que lo espere, que él iba evidentemente iba a despedirse de los hijos de los profetas y volvía. Y Eliseo decía, líbreme el cielo de que yo te voy a dejar solo. Ya era un hombre capacitado para perseverar antes. Y Elías acá le dice algo obvio, si me vieras cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Va a recibir mi ministerio duplicado. Es lo que le dijo. Vas a recibir mi ministerio duplicado, multiplicado por 2, si me vieres. Pero ya Elías lo había visto que no lo había dejado solo ni un solo instante, ni en ninguno de sus viajes, ni cuando fue a Gilgal, ni cuando fue a Jericó, ni cuando fue a Jordán. No lo había dejado nunca en ninguno de sus viajes. Ni cuando ha ido a Betel, ¿no? Ninguno de los 4 viajes lo había dejado solo. Y entonces le dice algo obvio, ya sabía que este hombre, Eliseo, era un hombre perseverante.
perseverante. Entonces, cuando fue arrebatado Elías, él estaba con él. Por eso recibió el manto de siervo de Dios. Y por eso usó el manto de siervo de Dios de la misma manera que lo usaba Elías. Golpeó del mismo modo las aguas del río Jordán y las aguas se apartaron al uno y al otro lado, dice, pasó Elías. Entonces, si realmente querés que las aguas del Jordán se aparten a uno y a otro lado, para que puedas ejercer tu ministerio de evangelizar a cualquier clase social y discipular a cualquier clase social, debes ser perseverante. Perseverante quiere decir no te des por vencido, no retrocedas, no retrocedas. Entonces, toma el manto de siervo de Dios, levanta el manto de siervo de Dios y tomalo. Y golpea las aguas, porque las aguas se van a abrir para que pases mientras que lleves la palabra de Dios, la unción de Dios, el manto de siervo de Dios, y vas a no solamente evangelizar, sino discipular. Esa es la gran comisión. La gran comisión no es solamente predicar el evangelio. La gran comisión es predicar el evangelio, bautizar y discipular. Hacer todo el proceso completo. Y la tercera cosa es estar dispuesto a perder. Estar dispuesto a perder significa algo que había en el corazón también de Eliseo. Eliseo estaba dispuesto a perder. Cuando vino Naamán el sirio y que estaba enfermo con una enfermedad de lepra, y el profeta Eliseo lo mandó a sumergirse en el río Jordán, y fue sano. Naamán, el sirio, fue sano. Quiso retribuir con dinero, quiso retribuir con oro, con plata y con vestidos preciosos la labor del siervo de Dios, del profeta. Pero el profeta lo rechazó. Pero el que no estaba dispuesto a perder era su siervo, su sucesor, su criado, ¿no? Su criado. Y entonces dice 2 Reyes 5, 26 y 27, él entonces le dijo, está hablando Eliseo, que rechazó la paga, a Giezi, quien fue a buscar la paga. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y le pregunta algo que nosotros nos debemos preguntar permanentemente. ¿Es tiempo? Este es tiempo. Este es tiempo. ¿Es tiempo de tomar plata? ¿Es tiempo de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Este es tiempo. Miren, queridos estudiantes, este no es tiempo de eso. Es tiempo de estar dispuesto a hacer sacrificios, a asumir pérdidas si es necesario. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 versículos 7 y 8 dijo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuántas cosas eran para mi ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El siervo de Dios tiene que estar dispuesto a perder. Dispuesto a perder. Si es necesario. Muchas veces no es necesario. Muchas veces ganamos porque Dios en su generosidad nos prospera y nos bendice. Pero Dios mira tu corazón. ¿Qué tipo de sacrificios estás dispuesto a hacer? Si estás dispuesto a perder o siempre querés ganar. Y el apóstol Pablo la tenía muy clara. Él sabía que él tenía derecho. Usted lo va a leer en 1 Corintios capítulo 9, del versículo 3 al 14. Él sabía que tenía derecho a tener una esposa, él tenía derecho a comer dignamente, él tenía derecho a vivir del Evangelio, a recibir retribuciones,
a que no le pongan bozal al buey que trilla, refiriéndose al mismo en este pasaje. No pongas bozal al buey que trilla, que el buey que está trillando pueda comer de lo que él produce. Él sabía, pero él dice, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Sin embargo, dice, nosotros no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo. Estaba dispuesto a servir y a perder. Sin embargo, cuando le mandaban alguna contribución, la aceptaba la generosidad de los hermanos para agregar saldo en la cuenta de los cielos de los hermanos. Entonces, el que va a edificar una torre, por ejemplo en Lucas 14, 28, en el capítulo 14, la parábola del que edifica una torre, establece una clara enseñanza y un principio de que la persona que encara una determinada obra se debe sentar primero para evaluar si está dispuesto a renunciar a todo lo que posee. Lo dice Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, el que edifica una torre, sentate y evalúa si estás dispuesto a renunciar a todo lo que posees. Es decir, poner todo en segundo plano, asegurándote de tener la meta clara y poder llegar a concretarla. Cualquiera que no sea capaz de hacer esto va a ser un frustrado en su ministerio. Va a ser un frustrado en su ministerio. Jesús descarta definitivamente a todo aquel que no es capaz de renunciar a todo lo que posee. No sirve empezar con entusiasmo y luego no ser capaz de pagar el precio que requiere alcanzar la meta. Y termino esta clase con las palabras del profeta Samuel, cuando terminó su ministerio, cuando finalizó su ministerio, y Dios quiera que esta palabra del profeta Samuel, estas palabras de este gran hombre de Dios, de este gran siervo de Dios, sean nuestras palabras hoy, y cuando terminemos nuestro ministerio. 1 Samuel capítulo 12, los 6 primeros versículos dicen de esta manera. Dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. He andado bajo su mirada, andado bajo su análisis, bajo su escrutinio, bajo su juicio, desde mi juventud hasta este día. Versículo 3. Aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces dijeron, nunca nos has calumniado, ni has agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Yahweh es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron, así es. Que estas palabras del profeta Samuel lleguen a ser nuestras palabras en el cumplimiento del ministerio. Sean las palabras que coronen nuestra vida al final de nuestros días, en el cumplimiento del ministerio para el que hemos sido llamados por nuestro Santo Redentor y por su Padre, Yahweh nuestro Dios. Les agradezco mucho por compartir con nosotros esta clase. Los esperamos la próxima semana para continuar
aprendiendo juntos. Amén. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.